Muy buenos días. Muy buenos días, muchachos. ¿Me están escuchando? Profe, buenos días. Sí. Bueno, continuar. Hablemos de la plataforma Moodle. Ya que subir los videos. Entonces lo hice así como me solicitaba Felipe. Sí, era Felipe, ¿no? ¿Sí? Me olvidé malo para analizar los nombres. Era Felipe el que me daba el consejo. Entonces lo que hice fue, lo subí a YouTube y creé los enlaces. Entonces, en este momento tenemos una... ¿Sí están viendo la pantalla, muchachos? ¿Sí? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, tenemos una pestañita aquí que están todos los videos de las clases. Entonces, aquí está, entonces aquí ya están montadas las clases 01, 02, 03, y ahí ya las pueden visualizar. Bibliografía, entonces monté bajé dos libros más. Está la mecánica de materiales de BIM. Yo procuré que quedaran las versiones en inglés y con ellas vamos a trabajar la de BIM, la de Hibner y la de James Hirsch. Encontré tres. Sobre los normas sismos resistentes, entonces aquí están, ya pueden ustedes consultar las normas. Está desde el título que vamos a consultar poco a poco será título A, título B, título C, título D, título E. ¿Sí? Las del título E son para casas de 1 y 2 pisos. De ahí se pueden basar para el proyecto que van a ir desarrollando y luego veremos, por ejemplo, el título B, título B es sobre carga, luego veremos el título A, luego los requisitos de diseño. Entonces, para que ustedes puedan pues trabajar. Y bueno, hasta ahora pues tengo eso, entonces videos de las clases, bibliografía, y ya iremos pues, agregando más cosas, más secciones, para que se vaya creciendo el contenido de la plataforma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Verdad? Esa información ya está disponible para que ustedes pues, la puedan bajar. Vamos a utilizar esos tres libros. Los dos nuevos, el de Hewlett de James Hill, los conseguí ayer, están ahí disponibles en la web. Bueno, listo. Vamos a volver al ejercicio que estábamos desarrollando ayer, el día de ayer, cometimos un error. Entonces vamos a hacer la corrección. Bueno, listo, pero puede hacer los ejercicios. Ok, entonces me recuerdan cómo era el ejercicio. Era una barra de, estábamos hablando Era una, era de, una barra de 1 metro de alto de por madera, 13. ¿cierto? Ya, Sí, creo. segundito y voy haciendo.
¿Cuánto era la carga, muchachos? 350 kilogramos. 350 kilogramos. Y esta sección era de ¿cuánto? Sección de ¿qué dimensión? Creo que era 3 centímetros por 2. ¿Cuánto por 4, muchachos? 3 por 5. 3 por 3 centímetros por 5 centímetros. Esa es la sección para pensar. Entonces, lo que nosotros calculábamos era, lo que hacíamos era como un corte teórico acá. Escogimos un punto intermedio acá, sería, digamos, punto número 1, y lo que escogíamos es un plano de corte acá. Este es un plano de corte. Es un plano de corte teórico. Y entonces analizamos una parte de ese elemento. Entonces, bueno, entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que aquí se forma un flujo de esfuerzo. Lo podemos representar una especie de flechas que actúan como microfuerzas que van a actuar sobre todas las fibras del material. Y se definen como esfuerzo normal. ¿Sí? Este sería el esfuerzo normal a la superficie posible de falla. Está aquí seleccionado en rojo. Entonces decíamos que este esfuerzo promedio es la fuerza total sobre el área total. ¿Sí? Entonces decíamos que la fuerza total que actúa a lo largo de esta zona pues son los 350 kilogramos. 350 kilogramos sobre el área. Entonces decíamos el área es 3 por 5 son 15, aquí donde quedó el error. Aquí serían 15 centímetros cuadrados. ¿Sí? Yo escribo el 15 lo elevé al cuadrado y ahí quedó el error. ¿Sí? El que está al cuadrado son solamente centímetros. ¿Sí? Entonces corrijan ahí porque ya la embarré. Entonces aquí sería esfuerzo, por lo tanto es igual. Vamos a pasar esto al sistema internacional de unidades de medida de una vez. Entonces aquí sería 350 por 9,81 newton. ¿Sí? Cada kilogramo son 81 newton. Acuérdense, muchachos, tienen que estar muy pendientes de las unidades de medida. Aquí dice esfuerzo es fuerza sobre área, por lo tanto no puede ser masa, porque aquí está muy claro, estos son kilogramos, fuerza. ¿Sí? Kilogramos, fuerza. Entonces 9,81 newton sobre el área. Y el área son 15 centímetros. Entonces aquí sería 15 por centi es 10 a la menos 2. Entonces aquí sería 10 a la menos 2 al cuadrado metros cuadrados. Entonces ahora sí hagan la corrección. Entonces sería 350 por 981 por 981 sobre 15 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? Eso debe dar algo así de millones. Entonces, lo que les dije, tablas de unidad de medida a la mano y calculadora a la mano para que hagan sus ejercicios. 50 por 81 dividido entre paréntesis 15 por 10 a la 15 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto le dio, muchachos?
¿Cuánto? Profe, ¿si no era que estaba formulado ayer? No, el 15 había quedado al cuadrado. Ahí donde está el error. Entonces el 15 no se eleva al cuadrado. El que queda al cuadrado es el 10 a la menos 2. Entonces quiere decir que queda 15 por 10 a la menos 4. Ya. Ayer cometimos ese error. Hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, entonces. Estoy esperando el resultado. Profe, son 2.289 kilopascales. Sí, perfecto. Muy bien. 2.289 kilopascales. O 2.289.000, ¿cierto? Entonces, como dice, ¿quién habló? Juliana, creo. Sí. Gracias, Jorge, sí, gracias. Entonces sería, la respuesta son 2.289 kilopascales. O podríamos decir que el esfuerzo es 2.289 megapascales, millones de pascales. Entonces, o simplemente que el esfuerzo es igual a 2.289.000 pascales. Es exactamente lo mismo. Bueno, ahora viene aquí una pregunta. Y si yo quiero convertir esto a PSI, ¿cuántos PSI son? Entonces, ¿qué operación debería hacer? Entonces, yo ya tengo el cálculo del esfuerzo, ¿sí? Del esfuerzo normal que actúa a lo largo de la barra, ¿sí? Entonces, vamos a convertir esto a PSI. Entonces, el esfuerzo, entonces pongan bien atención, como ya está en pascales, entonces simplemente dejan tal y como quedó, entonces sería 2 puntos, voy a dejarlo así, 2.289, pueden dejarlo así, por 10 a la 6. ¿Sí? Estos son pascales. Y lo dividimos por la unidad a la que vamos a convertir. Como lo vamos a convertir a PSI, acuérdense, ustedes tienen en su tabla de unidades de medida cuánto vale un PSI. Si no estoy mal, eso es 6.800 algo. ¿Cuánto? 6.888.1. 88.1 pascales. Entonces aquí sería sobre, entonces dividen, siempre van a hacer eso, dividen por la unidad a la que van a convertir, a la que van a convertir, entonces sería 6.888.1 pascales. Pascales aquí se cancelan y nos va a quedar, esto es 6.888 puntos, ¿sí? Punto 1 pascales. Hagan ese cálculo y ya queda convertido a PSI. Así de sencillo es. Se multiplica y dividen por la unidad a la que van a convertir. ¿Cuánto le damos? 2.289 por 10 a la 6 sobre 6.188.1. 2.289 por 10 a la 6 entre 6.188.1. ¿Cuánto le dio? Rápidamente, muchachos, necesitamos avanzar. Exacto, necesito esto rápido, por favor. 332,31. Muy bien, excelente. Entonces, quiere decir que esto nos da 332,31 ¿qué? PS libras por pulgada cuadrada. Preguntas sobre el ejercicio, muchachos. ¿Alguna pregunta, algo que deseen aclarar? ¿Quedó todo claro? Cualquier cosa que no quieran preguntar.
No hay nada que preguntar ahí. Bueno, listo, vamos con otro ejercicio. Ejercicio número 2. Este es el número 1, vamos al ejercicio número 2. Vamos a proponer otro ejercicio. Vamos a considerar esto. Generalmente, vamos a hablar sobre algo que se llaman propiedades de los materiales. Por ejemplo, hablemos aquí rápidamente de esas propiedades de los materiales. Tipos de materiales. Tipos de materiales. En ingeniería. Acuerdo que esta materia se llama mecánica de sólidos, o generalmente conocida como mecánica de materiales. Que por sí los libros, todo su título es mecánica de materiales, ¿sí? Mecánica de materiales, ¿cómo está? Entonces, vamos a ver los tipos de materiales. Por ejemplo, los materiales generalmente utilizados por los ingenieros civiles, ingenieros mecánicos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el acero. El acero. ¿Qué es el acero? ¿Quién me dice qué es el acero? ¿Qué es el acero? No es una aleación entre el hierro y el aluminio, creo. Sí, entonces no. Hierro más, vamos a guardar aquí porcentajes de carbono. ¿Sí? El hierro tiene una cualidad. Entonces, vamos a hablar de unas cualidades. Entonces, el hierro tiene una cualidad que es la ductilidad. Ductilidad. Entonces, ustedes, yo creo que alguna vez han cogido un trozo de alambre dulce y lo estiran, el se deja estirar, ¿cierto? Esa posibilidad de estirarse sin romperse, esa es la famosa ductilidad. Hagan de cuenta, por ejemplo, cuando imaginen que alguien tiene una plastilina, ¿sí? Y la plastilina la podemos estirar un poquito, ¿sí? O imagínense que alguien está fabricando mercoches, lo llaman mercoches, entonces la pueden estirar, eso se llama fluir, o ductilidad, la posibilidad de estirarse sin romperse, ¿sí? Entonces el hierro tiene esa cualidad, la cualidad de la ductilidad, pero el carbono hace las veces de un cemento, lo endurece, ¿sí? Pero obviamente porcentajes, ¿sí? Porcentajes de carbono. Entre más alto porcentaje de carbono, más va a endurecer al hierro, pero entonces lo va a hacer más frágil. Entonces vamos a ver otra propiedad de los materiales que se llama la fragilidad. Cuando decimos fragilidad, estamos hablando de materiales que se pueden fracturar. Entonces, por ejemplo, pensemos en un cristal, ¿sí? Si ustedes cogen bueno, el cristal es un material altamente puro, ¿no? Hablemos del vidrio. El vidrio es un material frágil, porque si ustedes lo deforman demasiado, ustedes saben muy bien que si por ejemplo tocan una ventana de vidrio y le aplican una fuerza muy grande, ¿qué le va a ocurrir? Se va a fracturar, se va a fisurar. Entonces, ese es el concepto de fragilidad. Mientras que, o sea, los materiales frágiles, ellos se deforman poco, ¿sí? Mientras que los materiales dúctiles se deforman bastante. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces, el acero tiene unas ciertas cualidades de ductilidad. Él se va a estirar hasta cierto punto, pero ahí para adelante ya se puede romper, ¿no? No existe material indeformable en la naturaleza, ¿no? Hablemos de el cemento, por ejemplo, el concreto. El concreto reforzado. ¿Qué será el concreto reforzado? El concreto reforzado es el mismo que utilizamos para construir, pues, las casas, los edificios, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos aquí un bloque de concreto reforzado,
Entonces, esto que está aquí, ¿qué sería? Esto es lo que llamamos el concreto. El concreto. Y se dice que es concreto reforzado porque aquí va a tener unas barras de acero. Y esas barras van a lo largo de todo el núcleo, ¿no? Y aquí a su vez le colocan otras barras, que llaman los despliegues. Entonces, este elemento acá es el acero. Es la combinación del concreto, ¿sí? El concreto como tal es arena más cemento más, ¿qué más? ¿Qué más debería? ¿Qué más lleva? Arena más cemento Una gravilla. más la gravilla más, ¿qué más? Si ustedes colocan esos tres elementos solos no pasa nada, ¿no? No hay nada. ¿Qué le falta? El acero. No, el acero está aquí, aquí lo tenemos. Agua. Agua. El agua, sin el agua no hay nada Ah, que el ocurrir. agua. El agua genera una reacción, ¿sí? Una reacción química. Entonces, si tenemos arena, más cemento, más gravilla, más agua, genera una reacción química, ¿sí? Que va a generar un compuesto sólido, ¿sí? Que va a endurecer. Y el tiempo de endurecimiento, más o menos, el tiempo es de aproximadamente 28 días. ¿Sí? Aproximadamente 28 días. Entonces, tenemos esto, lo que se llama ya, el concreto reforzado hace parte de lo que se llaman los materiales compuestos. ¿Sí? Es un material compuesto. Entonces, ¿por qué creen que se utiliza tanto el concreto reforzado? Por la siguiente razón. Por un lado, tiene concreto. El concreto tiene una cualidad. Profe, ¿Sí? qué Dime. pena. ¿Puedo hablar más duro? ¿Puedo hablar un poquito más duro? Es que Sí, comprendo un listo, poco. perfecto. No me están escuchando bien. Bueno, Ujú. ok. Aquí ya me están escuchando mejor, ¿no? Sí, ya. Listo, que tenía aquí estaba. Bueno, entonces, muchachos, aquí el concreto tiene una cualidad y la cualidad del concreto es que él es muy bueno para compresión. Entonces, si ustedes cogen un bloque de concreto y le aplican fuerzas de compresión, el concreto es excelente, ¿sí? Él es muy bueno. Entonces, el concreto está formado por aquí por partículas de arena, grava, cemento y agua, ¿sí? Forman una mezcla total. El resultado de una reacción química es un material que es muy bueno para resistir cargas de compresión. Y el acero, pensemos aquí en una barra de acero, ¿sí? Una barra de acero. El acero es excelente para soportar cargas de tensión, ¿sí? Entonces el acero reemplaza, digamos, el acero asume las cargas de tensión, mientras que el concreto asume las cargas de compresión. Si ustedes cogen una barra de acero, por ejemplo, de 6 metros y le aplican compresión, ¿qué cree que va a pasar? Se deforma. Se deforma, no hace nada, prácticamente no hace nada. Y si ustedes cogen una barra o digamos un bloque, generalmente eso es lo que hacen cuando llevan al laboratorio, ahora lo pueden mostrar un video, cuando llevan al laboratorio esos bloques, son unos bloques generalmente cilíndricos, les aplican descargas de compresión y si le aplicaran tensión, él se rompe muy rápido, ¿sí? Entonces mire que el concreto reforzado tiene unas propiedades donde está compuesto por material compuesto, tal que acaba de decir, y tiene barras de acero, las cuales son buenas para trabajar a tensión, y tiene un núcleo de concreto, el cual es excelente para trabajar a compresión. Por eso es que es tan importante el concreto reforzado, porque, pues, obviamente estamos utilizando acero, pero en pequeñas cantidades, lo cual ahorra costos. O sea, el concreto, la tecnología del concreto reforzado nació para reducir costos, ¿sí? Esa es la gran razón. Antes del concreto reforzado,
los edificios se hacían en acero, completamente en acero. Y cuando hablamos de acero, estamos hablando de grandes costos, mientras que el concreto pues, tiene materiales ya de muy bajo costo. Y la combinación de esos dos pues, es el ideal. Lo que hicieron después con la tecnología del concreto reforzado. Bueno, nosotros sabemos por tablas, ya vamos a mirar esas tablas, que el concreto se rompe a 3.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces el esfuerzo de compresión, ¿sí?, del concreto es de 3.000 PSI. Ese es el esfuerzo de resistencia del concreto normal. Claro que existen lo que se llaman los aditivos y yo puedo hacer que ese concreto resista más. Pueden hacerlo llegar hasta 5.000, 6.000 PSI, pero utilizando aditivos especiales. Entonces vamos a hacer un ejercicio relacionado con un núcleo de concreto. Vamos a considerar esto. Entonces, ejercicio número 2. Vamos a suponer que se sabe que un bloque, un bloque de concreto tiene una resistencia, tiene un esfuerzo o un esfuerzo de 3.000 PSI. Sí, se tiene una columna de un edificio de, vamos a ponerle, pongamos una columna con una sección. Bueno, pero por ejemplo, en nuestro proyecto de 30 centímetros por 30 centímetros. La pregunta será, ¿cuál es la carga máxima que puede soportar la columna de concreto a compresión? Recuerden que las columnas trabajan a compresión. Entonces, acuérdense. Se me olvidó aclararles algo. Entonces, cuando hablamos de tensión, los esfuerzos se consideran positivos. Entonces, acá aclaremos esto. Cuando hay tensión, los esfuerzos son positivos. Pero si tenemos compresión, los esfuerzos son negativos. Entonces, pilas con eso. Ya es una convención. Y todos los libros, todos los autores lo trabajan de esta manera. Entonces, en este caso tenemos una columna de 30 por 30 centímetros la cual ya no está soportando fuerzas de tensión, sino de compresión. Entonces, aquí tenemos la fuerza máxima que queremos calcular y aquí su reactivo, fuerza máxima. Entonces, sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, y aquí podemos deducir que la fuerza máxima es esfuerzo por área. ¿Sí? Entonces sería fuerza máxima es. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo?
Aquí está, mire. ¿Cuánto? 3.000 PSI. Entonces vamos a hacer la conversión. Entonces sería, la fuerza sería el esfuerzo que son 3.000 por, pasémoslo todo a sistema internacional. 3.000 por, ¿cuánto es un PSI? Aquí está. Entonces, necesito que me vayan participando, por favor. Rápido, muchachos. 3.000 por cuánto. Andrés. Andrés. A ver, ¿quieres escuchar? Profe, disculpe, A ver. Dime. ¿será que usted se podría acercar un poquito más el micrófono? Es que, o sea, sí se le escucha, pero súper bajito. Ay, pero ¿cómo le hago acá? Pero porque me quedaría un poquito difícil. Es que no puedo hablar muy duro porque aquí están durmiendo en mi casa. Por la hora. A ver, de nuevo, ¿me están escuchando mejor o no? Sí, sí, sí. Bueno, te repito. Vamos a hacer los cálculos de una vez. Entonces sería, la fuerza es esfuerzo, que son 3.000 PSI. ¿Pero cuánto vale un PSI? Rápido, muchachos. Juliana, Dice la pregunta Andrés. 6.881.1. Perfecto. Entonces sería 3.000 por 6.881.1 por el área. El área debe quedar en metros cuadrados, ¿sí? Entonces el área es de cuánto por cuánto. Sería 30 centímetros, pero como centi es 10 a la menos 2, entonces sería 0,3 metros por 0,3 metros. Entonces sería por 0,3 por 0,3. Y la respuesta va a quedar en newton, ¿sí? Revisen. Entonces hagan ese cálculo. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le me dio? sale 1.857.897. Perfecto. Entonces quiere decir que la fuerza es igual a 1.857.897 newton. Pregunta, si pasamos eso a toneladas, ¿qué hay que hacer? Al pasarlo a toneladas, ¿qué hay que hacer? Sería, Me preocupa, ¿Andrés está? Andrés hace rato no contesta sí, nada. ¿Sí, sí, Andrés? profe. Bueno, Andrés, colabórame ahí, pásame esa fuerza, pásamela a toneladas. ¿Qué hay que hacer? Ya miro la tabla. Acuérdense, ¿qué les dije? Para convertir, ¿qué hay que hacer? Ya está en el sistema básico de unidades de medida que son newton. Entonces, para convertir a toneladas, Profe, dividen, ¿no, profe? 1.800. dividen por la unidad que es la tonelada. ¿Cuánto vale la tonelada? Estamos hablando de qué? De fuerza, ¿verdad? 9.806.65. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Ese valor lo dividen por la tonelada. ¿Sí? La tonelada es 9.810. ¿Sí? 9.810 newton. Entonces, ese valor lo dividen entre 9.810. ¿Cuánto da? Necesito que participen mucho. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto, muchachos? Profe, qué pena, aquí en donde está la fuerza no tiene un error, o sea, no es 6.888,1, es que tiene Ah, sí, yo la embarré. Sí, 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 tienes toda la razón. Corrijan ahí, por favor, que yo la embarré. Gracias. Ahí tengo un error. Corrijan aquí. Aquí en eso no, sino aquí. Gracias. 6.888 punto qué? Punto 1, ¿cierto?
Revisen si estoy bien o mal. Gracias. Hagan el Así, cálculo. 1.859.787. Listo, gracias. Vamos a corregir esto. Listo. Entonces sería, quiere decir que fuerza es igual, ¿me repites el dato? 1.859.787. 787 exacticos. Sí, otro Y lo dividimos entre. Vamos a pasar a tonelada, ¿no? Entonces lo dividimos entre. ¿Entre cuánto? ¿En cuánto lo dividimos? 9.810. 9.810. 1810 y aquí ya nos queda convertido a toneladas. Hagan ese cálculo, por favor. 189.58. Punto, aquí la barra, 189.88 No, toneladas. 58, 58, profe. profe. Ah, 58. ya. 58, ¿no? Punto 58 toneladas. Entonces, ya con el concepto de resistencia del material, ya sabemos que el concreto puede soportar hasta 3000 PSI y para una columna de estas, que es cada columna de estas de 30 por 30, si no hubiese otros efectos que se pueden presentar, obviamente, que eso lo veremos más adelante, pues esa columna es capaz de soportar hasta 189.58 toneladas. ¿Sí? Pero obviamente ya veremos unos conceptos adicionales, pues en teoría esto es lo máximo que ella puede soportar y a partir de ahí ya la columna se rompería. ¿Sí? Se rompería. ¿Está claro el ejercicio? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muchachos, necesito que pregunten si alguno entiende, si lo tienen claro. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Ok. Vamos a ver otro concepto. Entonces, hasta ahora, ¿qué tipo de concepto, qué tipo de esfuerzo hemos visto? ¿Cómo se llama este concepto de fuerza? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Muchachos, Esfuerzo normal. esfuerzo, esfuerzo normal. ¿Por qué se llama esfuerzo normal? Porque la carga está normal, ¿sí? O digamos así, perpendicular a la posible área de falla. Vamos a ver otro tipo de concepto que se llama esfuerzo de corte o esfuerzo cortante. Entonces, esfuerzo de corte. Entonces, nosotros hablamos de esfuerzo de corte, es cuando la carga es paralela a la posible zona de falla. Entonces, pensemos en el siguiente caso. Pensemos que hay un par de platinas, ¿sí? Y aquí tenemos un perno, un pasador, ¿sí? Que las une. Y hay una fuerza que está actuando sobre ellas. Vamos a suponer que esa fuerza es de 3 toneladas. Por lo tanto, esa fuerza se va a transmitir acá, ¿sí? 3 toneladas. ¿Está claro hasta ahí? Muchachos, ¿sí está claro? Entonces,
me están entendiendo acá? Sí, Entonces, aquí tenemos una platina, aquí tenemos una segunda platina, y aquí tenemos un elemento de unión que es un pasador. Vamos a suponer que estos son de acero, ¿sí? Vamos a suponer que nuestro material es acero, acero y acero. ¿Listo? Entonces nosotros, pues lo que vamos a empezar a hacer lo que se llaman despieces, es decir, los despieces es aplicar la estática a cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este es el elemento número 1, este es el elemento número 2, y este elemento que está acá sería el elemento número 3, ¿sí? Que es el pasador. Entonces, lo que nosotros tenemos es el ensamble de 3 elementos, ¿sí? Estructurales. Entonces, por un lado tenemos el elemento número 1, que es una platina, y esa platina tiene un hueco por acá, y la cual está sometida a una carga de 3 toneladas. Pregunta: si nosotros analizamos esta sola platina de 3 toneladas, ¿dónde estará la reactiva? Estoy hablando del elemento número 1, ¿no? ¿Dónde está la fuerza reactiva? ¿En qué lugar estará ubicado? ¿En qué lugar creen ustedes que está ubicado? en el pasador. En el pasador, pero si yo considero la sola platina, ¿dónde está? La reacción, ¿dónde está? En la parte inferior, Es correcto, acá. en sentido contrario a la Es fuerza correcto, brutal. entonces se va a concentrar aquí en esta zona, ¿sí? Esta zona. Entonces ahí está la fuerza reactiva. Entonces aquí tenemos la reactiva de 3 toneladas. Listo. Ahora, a su vez, vamos a hacer el dibujo del solo pasador. Sería el pasador. Entonces, esta fuerza de 3 toneladas que aquí está en esta dirección, aquí va a ir reactiva. Aquí va, se transmite reactiva. 3 toneladas. Y a su vez, el pasador en esta zona se va a transmitir la misma fuerza reactiva, las mismas 3 toneladas. Ahí se va a generar unas fuerzas adicionales de giro, pero no lo vamos a considerar, ¿no? Porque si pueden dar cuenta, hay como un par de fuerzas con una pequeña distancia, pero la vamos a despreciar, porque generaría una especie de torque, ¿sí? Pero lo vamos a despreciar acá. Entonces vamos a decir que aquí hay una fuerza de 3 toneladas y una fuerza reactiva de 3 toneladas. Ahora vamos a dibujar el elemento número 2. Este es el elemento número 3. Elemento 3, elemento estructural 3. Y este sería el elemento estructural número 2. El elemento estructural número 2, ustedes tienen el agujero aquí. Y aquí tenemos las 3 toneladas. 3 toneladas. Entonces, en este caso, la fuerza reactiva se va a generar sobre esta zona superior, ¿sí? Entonces, aquí están las 3 toneladas. ¿Quedó claro? ¿Está entendido hasta ahí, muchachos? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, ahora analicemos lo que le podría pasar acá. Entonces, puede suceder que hablemos del pasador, ¿sí? Entonces, puede suceder que ese pasador se rompa, y al romperse se podría romper por esta zona, ¿sí? Él se podría romper acá. Entonces, si nosotros analizamos el pasador, y vamos a suponer que esta es mi zona de falla, aquí está la fuerza que son las 3 toneladas, ¿sí? 3 toneladas, y vamos entonces a decir que mi plano de falla está aquí. Ese es el plano de falla, ¿sí? Plano de falla. Y si ustedes se dan cuenta que si hay una fuerza de 3 toneladas acá, entonces aquí se forma una fuerza reactiva de 3 toneladas. Y esta zona que está aquí sería el área de falla. Entonces, en este caso se habla de esfuerzo de corte, que es la fuerza de corte sobre el área de corte, ¿sí? Entonces, miren que la fuerza es paralela a la posible zona de falla, a diferencia del otro caso que es el esfuerzo normal. ¿Me entendieron el concepto? ¿Tienen la diferencia? Sí, señor. Es la forma como está aplicada la carga.
En este caso, la carga de 3 toneladas está actuando rasante. Digamos, si está actuando rasante a la posible zona de falla. Por eso decimos que esta es una estación de corte, ¿sí? Se está generando corte sobre el material. Por eso es el nombre, por eso lo llamaron esfuerzo de corte. Entonces, miremos, calculemos el esfuerzo de corte en ese caso. Entonces, en ese caso sería, entonces sería el esfuerzo de corte es la fuerza que está actuando sobre la zona de falla, que es ¿cuánto? 3 toneladas. 3 toneladas, pero pasémoslo de una vez al sistema internacional. Entonces sería 3 por 4 toneladas. 9.810. Sí. 810 y ya queda convertido en newton. Sobre. El área de falla es el área de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado, creo. Sí, correcto. Sería pi por radio al cuadrado. Pero vamos a asumir que este diámetro lo conocemos. Entonces vamos a, generalmente lo que uno mide en la realidad, uno lo que utiliza es un calibrador, ¿no? Aquí tengo, de casualidad, tengo un calibrador. Voy a mostrar aquí. Este elemento es un calibrador. Entonces uno cuando coge una barra, pues, es una barra de acero, yo lo que realmente mido en la realidad no son radios, sino lo que mido que son diámetro. ¿Sí? Entonces generalmente la fórmula se pasa a diámetro. ¿Sí? Entonces hagamos la fórmula. Como el radio es diámetro sobre 2, entonces aquí sería pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces nosotros acostumbramos en ingeniería a decir que el área de un círculo es pi cuartos diámetro cuadrado. ¿Sí? Pi cuartos diámetro cuadrado. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, hagamos el cálculo. Vamos a suponer que este diámetro es de 1 pulgada. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a decir que el diámetro es de, vamos a colocar 1 pulgada. ¿Sí? 1 pulgada. Sí, pero ustedes ya saben, entonces aquí sería el esfuerzo de corte de fuerza sobre el área. Entonces el área es pi cuartos por, sigue completo, diámetro al cuadrado. ¿Sí? Pi cuartos, ¿sí quedó claro? ¿Sí? El área es pi cuartos, aquí está, diámetro cuadrado. Ahora sí, el diámetro es 1 pulgada. ¿Cuánto es 1 pulgada? El sistema internacional. 2.54 centímetros, 0. Por eso, pero tenemos que pasarlo de una vez a los sistemas internacionales, a la unidad fundamental. 0,025 Por eso, metros. aquí sería 0,0254. 0,0254. Y esto ya serán metros cuadrados. Y newton sobre metro cuadrado serán pascales. Entonces esta respuesta nos debe quedar ya en pascales. Háganme ese cálculo. No he escuchado a Wilder. Wilder, dinos cuánto da. Profe, Hace el cálculo, Wilder, y nos cuenta. ¿Cuánto te dio, Wilder? profe, me dio 73.755.000. A los demás compañeros les dio eso porque a mí no me dio igual. 58 millones, Sí, 50. 080.000, Perfecto, eso sí está bien. Entonces, 847. Wilder, revisa tus cálculos, por favor, porque ahí tienes un error. A mí me dio igual que Felipe. Felipe. Sí, 58 millones. Entonces, vamos a colocar la respuesta. Entonces, como son 58 millones de pascales, entonces vamos a decir que es 58.0808 megapascales. ¿Sí? Entonces, colocamos el resultado. Entonces, nos queda, creo que va aquí el resultado, que ese pasador está sometido a un esfuerzo cortante de 58.0808. 0808.
0.08 megapascales. Revisen. Wheeler ya revisó. ¿Ya encontró el error? Sí, señor. ¿Cuál era el error? ¿Dónde había cometido? Profe, a mí también me da lo mismo. ¿Cuánto te dio, Juliana? ¿58? Isabel, esa Isabel. Ah, era Isabel. Profe, a mí me Perdón. dio lo mismo que a ustedes, 58 millones. Ok, listo. Entonces, mire, el objetivo de esto es que ustedes, por favor, practiquen mucho, porque si se dan cuenta, todos son puras unidades de medida. ¿Sí lo ven? A ver, una pregunta. A ver, Juliana, pásame eso a PSI. ¿Cómo hacemos para pasar el resultado a PSI? Profe, lo dividimos o sea, lo dejamos en pascales solamente. Sí, ya, o sea, ahí ya está. Sí, ahí es ya lo que te dio. Por eso es que es bueno trabajar así. Ya dio es pascales. Correcto, ahí ya está. Lo que dio la calculadora son pascales. Lo dividimos en 6.888.1. Perfecto. 6.888.1. ¿Y eso dio? ¿Cuánto? ¿Cuánto, muchachos? Profe, a mí me dio Perfecto, 8.432.05. Andrés. Muy bien. Entonces eso es 8.432.056, ¿cierto? Sí, 0.56. ¿Qué? ¿Qué unidad? PSI. Sí. Ustedes cuando digan el resultado, acuérdense que están trabajando con unidades de medida, entonces debemos decir qué son. Entonces en este caso son 8.432.056 PSI. ¿Sí? No es lo mismo ustedes que están estudiando ingeniería a como habla, por ejemplo, el maestro de obra. Entonces, por ejemplo, el maestro de obra dice, si usted le pregunta a un maestro de obra, ¿de cuál es la resistencia de concreto? Él le va a decir, no, ese concreto es de 3.000 libras. Ya, pero para él no sabe más, ¿sí? Y pues se le perdona porque eso es lo que él sabe, ¿sí? Él tiene su experiencia, en su práctica y todo, pero no maneja los conceptos, digamos, teóricos. Él no le hace ningún cálculo de estos. Entonces, no son libras, sino son ¿qué? Son libras por pulgada cuadrada, ¿sí? O son PSI, pound square inch. ¿Está claro? ajá. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta antes de seguir? ¿Preguntas, dudas? Profesor, una pregunta. Dime. Esto, arriba donde colocó la fórmula, ¿esa V a qué se refiere? Esa es la palabra, es la inicial de corte, pero se me olvidó ahorita el nombre en inglés. ¿Sí? Es fuerza de corte sobre área. Entonces, el concepto, entonces mire, ya que hace la pregunta, ¿quién está preguntando, Juliana? ¿O quién es? Sí, Juliana. Sí, bueno, listo, mira. Entonces, resumo aquí, voy a resumir aquí un ladito esos dos conceptos, tanto esfuerzo normal como esfuerzo cortante. Entonces, puede ser que esto ya lo colocamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de esfuerzo, aquí sería esfuerzo normal, es fuerza normal sobre área. ¿Sí? Y cuando hablamos de esfuerzo cortante, es fuerza de corte sobre área. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros hablamos de un pasador. La posibilidad de que él falle por cortante en esta zona es altísima. ¿Sí? Entonces decimos que la fuerza que va aquí paralela a la zona de corte se llama fuerza de corte. Pero si nosotros colocamos una barra de acero, por ejemplo, en este caso, esta sería la fuerza sobre la cual está actuando, ¿sí? La barra a tensión. Entonces aquí
a la posible zona de falla, que sería este caso. Entonces sería fuerza normal, ¿no? Fuerza normal, ¿a quién? A la posible zona de falla. Y esta sería fuerza de corte a la posible zona de falla. ¿Tiene una diferencia? Entonces, la diferencia es la forma como se aplica la carga. En corte, la carga generaría corte, ¿sí? Pensemos que este es un elemento y esto sería, por ejemplo, piensen en una cizalla, ¿sí? Fuerza de corte. ¿Sí? Mientras que este sería, si le aplicamos aquí tensión, es fuerza de tensionamiento, fuerza normal. ¿Sí? La forma como se aplica la carga varía en cada caso. Y esa B, generalmente la representamos, la utilizamos para representar fuerza de corte. ¿Sí? Piensen en una cizalla, cuando ustedes van a llevan una rema de papel y esa rema de papel la llevan allá a una cizalla para que la corten, esos son fuerzas cortantes o fuerza de corte. ¿Está entendido? Sí, quedó claro. Profe, entonces el símbolo que parece una T sería el esfuerzo Sí, y la B sería esa T la fuerza. esa T es la tau griega, la T griega. ¿Listo? Y la otra es la S griega, la letra sigma. ¿Sí? Esta primera, esta es la letra sigma griega, ¿sí? O la S griega, y esta es la tau, la T griega. ¿Listo? ¿Sí? Que ahora sí que te quería corregir ahí. ¿Y qué era lo que me decías? Lo otro que me decías. ¿Qué era? Profe, Ujú. que quería preguntarle, ¿cuál es la máxima fuerza de corte que puede soportar el pasador? ¿O no hay? Eso sí, sí, claro. Para eso existen tablas, no se preocupe que ya veremos más adelante. Entonces, dependiendo del material, existen fuerzas máximas de corte dependiendo del material. ¿Sí? Entonces, existen unas tablas en el apéndice de los libros donde dice, vea, las fuerzas de corte son tantas, las fuerzas de fluencia son tales, pero bueno, nos falta todavía, apenas estamos iniciando los conceptos. Ya después veremos esas tablitas. ¿Sí? Y cada material tiene sus propias tablas. Si hablamos de acero, existe un esfuerzo cortante máximo y existe un esfuerzo normal máximo. Incluso existe esfuerzo normal máximo a fluencia, esfuerzo normal máximo a rotura y existen unos esfuerzos admisibles que ya veremos esos conceptos pues más adelante. Bueno, entonces esa respuesta, digamos, se la contesto, pero más adelante. Vamos a ver otros conceptos. Entonces, muchachos, ya nosotros sabemos que existe un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante, ¿no? Vamos a ver unos videos donde hay digamos, unos ensayos de laboratorio donde miden estos esfuerzos. Entonces, ya les comparto los videos. Vamos a empezar con un esfuerzo de tensión, un ensayo de tensión. ¿Están viendo la pantalla, bien? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Van a poner atención a los conceptos. ¿Sí? Aquí es tensile test, stainless steel displacement. Aquí lo que dice es prueba de tensión en acero inoxidable. Una probeta de acero inoxidable se le va a someter a una prueba de tensión. Eso que ustedes ven ahí, esa es una máquina universal para ensayo de tensión de una prueba, ¿sí? De una probeta. Ahí lo que le están colocando es un aparato para medir la deformación. A medida que el material se le va a aplicar carga, entonces va a empezar a elongarse o a estirarse de una forma micrométrica. Entonces esos deformímetros son altamente precisos. ¿Sí? Miden deformaciones de micras incluso.
Observen, ¿no? Entonces, la máquina que está ahí es una máquina de tensión y le va a empezar a aplicar fuerza de tensión a la probeta de acero inoxidable. A la derecha, sí, ustedes pueden ver que hay una computadora que está dibujando la carga. Ahí ya le está aplicando carga y ya se está deformando. Ahí lo que está diciendo es que va a eliminar el extensómetro, ya pasó una parte que llama fase lineal y ahora lo que van a hacer es generar falla en la probeta. Observen un detalle. ¿Qué pueden observar ahí? ¿Qué pueden observar? Se generó un corte. No, Se está generando. se está estirando, el material se está elongando, pero al estirarse, ¿qué le está ocurriendo? Se está formando un Se cuello en la mitad. deformó. Se está encogiendo también. Entonces, y como se estira, él se va encogiendo en forma contraria a la aplicación de la carga. Aquí la carga va en esta dirección, ¿sí? En la dirección hacia allá. Y empieza a reducir sus dimensiones, entonces se forma un cuello, el material está fluyendo, hagan de cuenta como una mariposa, él está fluyendo, y esa está en este momento en etapa de plasticidad. El material empieza a fluir, ¿sí? A fluir, y vamos a ver qué va a pasar ahora. Ahí ya más pronunciado el cuello, y ahí ya produjo rotura, ¿sí? Entonces ahí ya se generó la falla y el material ya rompió. Entonces fíjense algo importante, muchachos. Hubo una prueba inicial donde tenían puesto qué aparato. ¿Cómo se llama el aparatico? Que está ahí colgando de una cuerda. ¿Extensómetro no? Extensómetro, él medía cuánto se deformaba. Ese extensómetro se usa solamente al principio, que es una zona elástica, es donde yo le aplico carga al material y si le aplico carga y retiro la carga, el material vuelve otra vez a su lugar, ¿sí? Por ejemplo, si pueden ver, esto es un material acá, lo que está hecho calibrado, ¿no? Entonces yo le puedo aplicar carga acá, él se deforma, si quito la carga, él vuelve otra vez a su posición. Eso es una carga elástica. Cuando yo tengo carga elástica, aplico carga y al quitar la carga, él vuelve otra vez. Pero si yo le aplico una carga ya muy grande, él se va a quedar deformado o se va a fisurar, ¿sí? Ya paso la zona elástica. Entonces, el extensómetro o deformímetro se deja solamente al principio donde hay una zona o un comportamiento elástico. Ya una vez que se supera el comportamiento elástico, el material presenta deformaciones irreparables, ya no vuelve a recuperarse. ¿Está claro? Entonces, los ingenieros les interesa saber hasta qué zona es la zona lineal y hasta qué momento tenemos la zona de. Aquí pueden ver ustedes en la imagen, aquí eche para atrás, se puede ver aquí de esta curvita que ustedes ven acá, esta es la zona lineal. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el material presenta una zona lineal, el comportamiento lineal es típico del comportamiento elástico. Por eso aquí está todavía puesto el extensómetro, ¿sí? Vamos a ver si alcanzamos a ver aquí. Aquí vean, está todavía en esta región. Avancemos. Aquí mire lo que pasó. Aquí creo que ya hay un desvío, ¿sí? Ya empezó a desviarse. A ver qué hace aquí. Sí, mire, ya aquí se ve que ya el material se desvió, ¿sí? Entonces, el laboratorista él dice, ya esa parte ya no me interesa, ya no vale la pena seguir poniendo este aparato, ¿sí? Sin embargo, ahí todavía lo tiene. Ahí, espera, a ver, revisemos aquí. Esta gráfica lo dice mucho. Observen acá. Fíjense en la curva, ¿sí? Esta primera zona es la zona lineal. La zona lineal, en esta zona lineal, que es la zona elástica, es importante este aparato. Mide las deformaciones y se va a calcular algo que llaman módulo de elasticidad. Ya después lo veremos. Pero ya el material ya empezó a desviarse, ya empezó a hacer esto, entonces ya empieza a haber fluencia de material. Y ahí ya este aparato pues ya no tiene sentido, por eso fue que lo retiró. Y ahí dice, bueno, ya no vale la pena dejarlo, vamos a retirarlo. Y de ahí para adelante lo que ocurre es fluencia del material. Aquí podemos ver cómo empieza a formar el cuello. ¿Sí? Adelante, ya más pronunciado. Aquí ya se formó muchísimo.
y finalmente ya hubo rotura. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Bueno, ok. Vamos entonces a otro video. Vamos a otro video y vamos a ver un ensayo de compresión, pero en este caso, a ver, ensayo de compresión en un concreto. Sí. Vamos a poner atención al video. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la pantalla del video? Ajá, sí. Sí, señor. Sí. Vamos a poner atención y vamos a hacer preguntas. Entonces, como ustedes saben, esta es una probeta de concreto puro, no tiene varillas de acero, es el solo concreto. Está formado obviamente por arena, cemento, triturado y agua, ¿sí? Eso ya ha sido hecho, ya lo han dejado un tiempo, incluso lo dejan en agua, porque el agua lo que hace es acelera el proceso o la reacción de endurecimiento, ¿sí? Observen, lo que uno siempre hace es medir diámetro, ¿no? Que yo les decía a ustedes. Bueno, una vez que han calculado las dimensiones, que han calculado el peso de la probeta, le aplican unos núcleos en los extremos de, de un polímero, azufre exactamente. Y esperan que endurezca. Entonces, el objetivo de esos extremos de azufre es que se forme una superficie lo más plana posible para que la carga se aplique lo más uniforme en la máquina de ensayos. Entonces, sabemos que es un concreto y el concreto no se le hace nunca ensayo de tensión, entonces se le hace ensayo de compresión porque
el concreto es bueno para soportar cargas compresivas, ¿sí? Y por eso es que también la muestra no es muy larga, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí está alrededor de unos 30 centímetros de larga, no creo que sea más. Si se dan cuenta, esta ya es una máquina más antigua, ¿no? Ya no es electrónica como la anterior, es una máquina más antigua y lo que te muestra son unas diales. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? ¿Cuál es la diferencia en la acción de la carga aquí en este caso? ¿Es de tensión o es de compresión? Que la fuerza de compresión, De compresión. la Entonces, anterior a tensión. pregunta muchachos, si estamos aplicando carga de compresión, entonces los esfuerzos son positivos o negativos, muchachos. Negativo. Ahorita les Negativos. expliqué eso, ¿sí? Entonces, que les quede claro eso. Entonces, los esfuerzos se considerarán negativos, ¿sí? Pilas con eso. Todo eso es un detalle importante. Lástima que no nos den qué unidades son. Yo asumo que esos son, aquí dice 30.000, pero no sé qué serán. No sé si son libras. Posiblemente sean libras de carga. En el video no alcanzan a ver en ningún momento, es que lástima que no hable no de datos. Lástima que no de datos para que hicieran uno. ¿No nos alcanza a ver las unidades ahí? Échenle, vamos a ver si la ven. ¿No alcanzaron a ver? No muestra, ¿no? No, bro. No, señor. Lástima que no muestra en ningún momento qué unidades son para que nosotros hiciéramos unos cálculos y compráramos con la realidad. Bueno, aquí entonces ya empiezan a aplicarle la carga, ¿sí? Ya empiezan a aplicarle la carga compresiva en la máquina. Como se pueden dar cuenta, pues es una máquina ya antigua, ¿sí? Pero pues igual sirve. Lo importante son los cálculos. La diferencia con las modernas es que registran de una vez en una computadora la información. Y aquí pues les toca hacer más a mano las cosas. Mira, ahí ya nomás ya se redujo la carga, ¿sí? Y marca hasta dónde fue que presentó la máxima carga y ya se formaron grietas, ¿sí lo ven? Entonces ya la resistencia del material se empezó a reducir. ¿Por qué? Porque ya hay fisuras. ¿Cuál es la diferencia? Miren la diferencia tan grande entre el acero y el concreto. ¿Qué pueden ver? Que el material se empezó se empieza a desintegrar, ¿no es cierto? Entonces de que fallara por completo se formaron fisuras al principio. A ver si lo miramos por aquí. Ahí, mire, aquí ya hay una primera fisura aquí. Quiero que tomen nota de esto. Mire que la primera fisura se formó a un ángulo. La fisura no se formó ni vertical. Pongan atención a este detalle importantísimo en resistencia material y eso lo vamos a ver con unas ecuaciones. En lugar de ser la grieta, en lugar de ser vertical u horizontal, se forma aquí con un ángulo, ¿sí? Eso lo predice la teoría de fuerzas que vamos a ver. Yo creo que hoy no alcanzamos, pero la próxima semana vamos a empezar a ver lo que llaman esfuerzos combinados, ¿sí? Con unas fórmulas de transformación de esfuerzos que predicen estos ángulos, ¿sí? Entonces, importantísimo esos detalles. ¿Les quedó claro acá? O sea, aquí hay que observar ese detalle, que la fisura no es ni vertical ni horizontal, sino es inclinada, ¿sí? La primera fisura, y vamos a ver cómo falló al final. Aquí, vean. Mire cómo la fisura, aquí un poquitico antes, ahí, cómo la fisura se va generando aquí una grieta así, ¿sí? Y vamos a seguir aquí. Deben ser muy cuidadosos
y observar esos detalles. Vamos a parar aquí, vamos a recortar y miremos. Observen acá, se generó un núcleo acá y aquí la fisura, si se dan cuenta, es inclinada, se forma como un núcleo de fisura inclinado, inclinado acá e igual arriba, inclinado y inclinado. La teoría de fuerzas, de transformación de fuerzas, lo predice. Bueno, ahí ya la probeta ya falló por completo y el concreto es un material frágil, ya sabemos cómo falló. Se desintegra, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver otro video donde ya no es ni tensión ni compresión, sino cortante. Ensayo de corte. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces quiero que observen acá. En este caso van a hacer un ensayo de compresión, pero ya no es un ensamble. Si ustedes se dan cuenta, mire, aquí hay estos son unas platinas de un acero, ¿sí? Esto es acero, acero y acero. Y están unidas por un perno, ¿sí? Es un tornillo acá y tiene tuerca al lado del lado, ¿sí? Tuerca aquí y tuerca al otro lado. No se alcanza a ver la del otro lado. Y le van a aplicar carga compresiva. Este experimento es muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer de los dos platines del pasado, ¿no? Entonces quiero que observen qué va a ocurrir. Detallen las cosas. Quiero que si observan alguna unidad de medida, la tomen. ¿Listo? Vale. Esos son, mire, kilonewtons. Esperemos un poquito, echemos para atrás un poquito. Esperemos un poquito acá. Vamos a echar para acá, para atrás un poquito. Aquí. Vamos a inventarnos unos datos que tengan coherencia. Aquí podemos comparar. Esto es el dedo de una persona, ¿cierto? Y aquí podemos comparar que este es el diámetro. Pónganle un diámetro lógico. ¿Cuánto le ponen? Estamos hablando del pasador. ¿Qué diámetro le pondrían ustedes? De centímetro. Podría ser un centímetro. O vamos a colocarle, yo creo que eso de pronto viene en pulgadas, porque generalmente vienen calibradas pulgadas. Vamos a colocar entonces tomen este dato, por favor. Van a anotar en sus hojas de apuntes ahí, van a decir que el diámetro es de media pulgada, ¿sí? Media pulgada está dando 1.3, pero vamos a colocar que el diámetro, entonces tomen ese dato. Diámetro 1.3, perdón, media pulgada, ¿listo? Diámetro del problema, media pulgada, ¿listo? Sí. Vamos a fijarnos en las cargas. Ahí están aplicando carga compresiva, ¿no? Sería el acero, lo está diciendo.
Fíjense en la aguja dónde va. Por ahí hablaron de 14.000, no sé qué era. Ahí ya el material ya falló, ¿sí lo ven? Pilas que dijeron algo así como 14.500, pero no hablan de unidades. Aquí, a ver, por aquí. Estos son... Si regresa, ¿Qué unidades pueden ser ahí? A ver, esas son libras. Las 15.000 me parece que son libras. Y las sí, de sino arriba, que la escala que está afuera, esta es en kilonewtons, ¿no es cierto? Y la que está dentro debe ser libras, supongo yo, sí. Entonces ellos hablaron de 14.500, ¿no es cierto? Entonces sería, asumo que son 14.500 libras. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. ¿Alguien ha preguntado algo? No. ¿No? Bueno, si tiene alguna duda, pregunten, con gusto. Con gusto les aclaro. Bueno, listo, muy bien. Listo. Vamos a hacer nuestros cálculos. Y los vamos a comparar con unas tablas. ¿El material cuál es? Muchachos, ¿cuál es el material? Muchachos, ¿están escuchando o no? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces vea, vamos a hacer los cálculos. A ver. Y vamos a hacerle un análisis estático al problema. ¿Listo? Entonces, mire, es importante que ustedes aprendan a traducir el ejercicio al análisis estático y finalmente análisis de fuerza. Entonces, la situación era algo así. Y aquí tenemos un pasador. Aquí obviamente por eso tenemos una carga P. Una carga P. Y aquí viene un pasador. Entonces, acuérdense cuál era el diámetro del pasador que nosotros pusimos. ¿Cuánto? media pulgada. Correcto. Ahí la colocamos abajo. Entonces, ahí sería media pulgada el diámetro del pasador. Y aquí tenemos una carga P. Entonces, aquí, y esta carga es P, entonces, ¿cuánto tenemos aquí y acá? Asumiendo simetría. ¿P medios? Ujú. Entonces, aquí tenemos P medios y P medios. Asumiendo que la carga pues, se distribuye pues, en forma uniforme. Entonces, muchachos, importante esto. El primer paso, entonces vamos a hacer un análisis estático del problema. Entonces, el análisis estático, entonces ya aquí ya dijimos, vea, si aquí es P, aquí por equilibrio debe ser P medios y P medios, y ahora hacemos un despiece del problema. Vamos a colocarle nombres. Elemento 1,
Voy a dibujar el elemento 1. Este sería más o menos el elemento 1. Entonces observen algo. Aquí tenemos una carga P. Y nos falta acá el pasador. Pues el pasador viene el pasador. Entonces esta carga P que está aquí se transmitiría en el pasador superior. ¿Sí? Entonces aquí está la carga P reactiva. Y a su vez, entonces ese pasador lo podemos partir en 3 regiones. Entonces esta carga P que está aquí, entonces aquí la recibe esta zona. Entonces esta carga P que va para arriba, al pasador se transmite reactiva. Entonces aquí cuánto va. Esta carga que está acá se transmite a esta zona reactiva. ¿Cuánto? ¿Cuánto, muchachos? Necesito que participen. P. ¿Sí? Necesito que participen. Esto es P. Muy bien. Y ahora vamos a hacerle el DCL estático. El DCL, ¿sí? El DCL del pasador. Si esta carga es P, entonces ahora en esta zona aquí se distribuye. Entonces, ¿cuánto vale aquí y cuánto vale acá? ¿Cuánto vale cada una? Medios. Es correcto. Por simetría debe ser P medios y P medios. Entonces vamos a analizar la carga de ese pasador. Fíjense bien cómo son los pasos. Entonces empezamos por hacer este diagrama, el DCL general de todo el conjunto. Luego vamos a hacer esta etapa que se llama despiece de la platina 1, despiece del pasador, ¿sí? Despiece del pasador. Y ahora vamos a empezar a calcular los esfuerzos que generaron falla en el material. Listo. Entonces, vamos a hacerle el análisis a este pedazo. Entonces, aquí, esta sería una zona de falla. ¿Sí? Si el pasador, quiero que observen un detalle. Cuando el pasador se rompió, él se rompió seguramente en dos regiones. ¿Sí? O puede ser roto en una sola parte, pero lo más seguro es que sea en una zona de falla aquí y otra zona de falla aquí. ¿Sí? Entonces, perdón, ahí se forman dos planos de falla. Entonces, aquí hay un plano de falla aquí y otro plano de falla aquí. ¿Por qué? Por la forma del ensamble, ¿no? Que se van a dejar. Entonces quiere decir que aquí se forman 3 segmentos. Segmento 1, segmento 2 y segmento 3. Necesito que sean muy cuidadosos. En resistencia de materiales debemos ser muy cuidadosos a diferencia de estática. Deben ser muy cuidadosos en el análisis que estamos haciendo. Entonces, voy a hacer, ustedes pueden analizar el elemento 1, el elemento 2, o el segmento 1, segmento 2 o segmento 3, y total van a llegar al mismo resultado. Vamos a suponer que vamos a tomar el segmento número 3. Si no entienden algo aquí, por favor, pregunten. No quiero que se queden con las dudas. Entonces, voy a analizar el segmento número 3. Entonces, el segmento número 3, que es este, tiene una carga aquí, que vale ¿cuánto? Rápido, muchachos. P medios. P medios, perfecto. P medios. Luego, por estática, mire que aquí está la zona de falla. ¿Sí? Por aquí está la zona que falló. Como esta carga es P medios y solamente estoy analizando el segmento 3, entonces, ¿cuál es la falla de corte? ¿Cuál es la carga de corte? ¿Cuánto vale esta carga de corte? Medios. Es correcto, porque por estática, para esta acción hay una reacción igual y opuesta. Entonces, vale
P medio. ¿Quedó claro? Entonces calculemos el esfuerzo de corte. Entonces, el esfuerzo de corte, ¿qué es igual? Fuerza de corte, ¿cierto? Sobre el área. ¿Cuál es la fuerza de corte? Muchachos, fuerza de corte. P medio. P medio. Entonces sería aquí P medio sobre el área. Entonces aquí tenemos un diámetro conocido, ¿sí? Diámetro conocido. Entonces el área es pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿sí? Entonces quiere decir que el esfuerzo de corte, ¿cuánto vale? Este 4 que está aquí dividiendo pasa arriba a multiplicarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quedaría? 4p sobre, ¿cuánto? Este 2 que está dividiendo, este 2 pasa a multiplicar aquí. Entonces, sobre 2 pi por diámetro al cuadrado. Revisen que yo esté bien. 4 sobre 2, aquí se simplifica en 2, ¿no? Entonces quedaría 2 veces p sobre pi por diámetro al cuadrado. ¿Sí está bien? Revisen. Muchachos, ¿están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer esos cálculos porque ustedes escucharon los datos. Entonces, ¿cuál fue la carga de corte? La carga de falla. Entonces, la carga, 14.500. vamos aquí, la carga máxima, que fue la carga de falla, fueron 14.500, ¿qué? ¿Qué? Libras. Libras. Pounds son libras. Entonces, lo multiplicamos por, vamos a pasarlo todo al sistema internacional de unidades de medida. 14.500 por, ¿cuánto era la libra? Rápido, muchachos, necesito que participen para que aprovechemos el tiempo bien. 4,44. Es correcto. Acuérdese que eso es fuerza, no es masa. Entonces, por 4,44 y queda convertido en newton. Entonces, por 4,44. Y estos ya son newtons. Listo. Esa sería la carga máxima. Hagan ese cálculo de una vez. Por favor, Son 64.380. gracias. Entonces, son 64.380 newtons. Muy bien. Y ahora ya nosotros sabemos que entonces reemplacemos. Entonces aquí quedaría 2 por la carga máxima, que en este caso son 64.300. 380. Estos ya son newtons. Sobre, ahora aquí sería pi por diámetro. ¿Cuál es el diámetro? Diámetro, muchachos. Rápidamente. Media pulgada. Exacto. Entonces aquí qué diría medio por, ¿cuánto? Por, rápido, muchachos. 0,0254. Perfecto. Para que quede metros. Entonces aquí es, aquí sería 0,0254. Y todo esto al cuadrado. Recorremos aquí un poquito. Aquí tenemos esto. Listo. ¿Eso qué unidades son abajo? En el denominador, ¿qué unidades son? ¿Qué son? Metros cuadrados. Perfecto. Entonces son metros cuadrados. Entonces, por favor, quiero que esto lo practiquen. ¿Sí? Entonces ahí vamos a calcular el esfuerzo de corte, que es el supermaterial. Ese es el esfuerzo. Y lo podemos comparar con tablas, con tablas del esfuerzo de corte de una vez. 2 por 64 dividido entre paréntesis 4
¿Cuánto le diríamos? Profe, Sí. Dime. a mí me da 254 millones Perfecto. 111. Pues a mí me dio lo mismo. A mí me dio lo mismo. Entonces sería 254.111, ¿cierto? Sí, 111 señor. millones de pascales. Repito, 254.111 megapascales. Ese fue entonces el esfuerzo de corte en este ensayo de laboratorio. Entonces miren todos los pasos, muchachos. Desde que empezamos por la simplificación del problema, se hace la gráfica, se hace un análisis estático, se hacen los despieces, como se está analizando el pasador, entonces se identifican las zonas de falla, se toman los segmentos, pueden coger cualquier segmento, el 1, el 2 o el 3, y a ese segmento que ustedes analicen le hacen el análisis de cortante. Quiero que ustedes analicen todo este ejercicio completico y hagan preguntas. Si entendieron, si no entendieron, qué les quedó claro. ¿Tienen todo claro? ¿Tienen dudas? Lo que no haya entendido, con gusto pregúntenlo. Estos son conceptos Profe. importantísimos, ¿no? Dime. Dime, Isabel. Digamos, ahí sacamos los 14.500 de lo del video, pero entonces si fuera otro material, luego usted nos da esos valores, ¿cierto, profe? Ah, sí, sí. No, estoy haciendo es un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de cogimos un video y lo analizamos, ¿sí? Pero ahora podemos coger un ejercicio de los textos de guía y hacer el mismo ejercicio, o sea, otro ejercicio diferente y hacer un procedimiento similar, ¿sí? Eso depende de cada problema, ¿no? Entonces yo preferí, vamos a partir de un caso de un laboratorio y vamos a calcular cuál fue el esfuerzo de corte, ¿sí? Van a hacer esta consulta a ver qué tan lejos estamos de la realidad. Hagan esta consulta ahí ustedes. Esfuerzo de corte en una acero. Esfuerzo de corte en acero. Pues, obviamente aquí está en pascales, ¿no? Páseme esto de una vez a PCI. ¿Qué hay que hacer? Páseme ese dato a PCI. ¿Qué hay que hacer? Rápido, muchachos. ¿En PCI cuánto es? ¿Se divide entre cuánto? Muchachos. 6.888.1. ¿En cuánto? 6.888.1. Perfecto. ¿Y eso da? ¿Cuánto da? 36.891.32. 32. Listo. Ahora van a buscar en internet esfuerzo de corte en una acero. Esfuerzo de corte. Ese generalmente como esfuerzo de falla, esfuerzo de corte. Esfuerzo de corte en acero. Corte o cizalladura es lo mismo, ¿no? A ver si lo encuentro. ¿Alguien encontró algún dato? Bueno, entonces hagamos esto. Es que, bueno, esos fueron los datos que nos dieron a nosotros. Entonces tomen nota de esos datos. 36.891.32 PSI o 254.111 megapascales. Vamos a ver si lo podemos aquí en los libros. Es bueno que ya abramos el de mecánica de materiales de pie. Profe, ¿Sí? es que encuentro que dice acero en frío, acero más 50% de carbón y acero medio. Sí, Y acero inoxidable. ¿cuánto está dando?
En PCI, el acero medio tiene 50.000. ¿Y a cuánto nos dio a nosotros? No sé, no sé si eso está. 36.000. 36.000 contra 50.000. Entonces se puede ser un acero un poco más resistente, ¿sí? Obviamente no nos dicen qué tipo de acero es, pero es para que ustedes observen. Si a nosotros nos dio 36.000 y en otro libro está presentando un valor de 50.000, todo tiene más o menos sentido, ¿verdad? Obviamente no dicen qué tipo de acero se ensayó. Por ejemplo, dame otro valor que tenga. Aquí está el libro. Entonces, mire, muchachos, este es el libro de Beer. Vamos a en la parte final. Vamos a mirar aquí. Generalmente está al final del libro, hay unas tablas. Y esas tablas tienen las propiedades de los materiales. Y las tablas, estamos hablando del libro de Beer. Todos los libros de mecánica de materiales deben tener esas tablas. Aquí está. Entonces, revisemos. Aquí, por ejemplo, el sistema está en el sistema americano. Aquí, concreto, plástico, magnesio, acero. ¿Sí? Aquí está en sistema internacional. ¿Sí? Entonces, para acero, esfuerzo último de corte. Bueno, aquí ¿cuánto nos dio en megapascal? ¿Cuánto nos dio en megapascal? En megapascales, ¿cuánto nos dio el cálculo? 254,111. Bueno, mírelo, aquí está, vea. Esto es fundición de hierro. Bueno, pues lo que pasa es que en acero no nos dan datos. ¿Sí? Pero sí, espérate aquí. Bueno, esto es cortante. Este sería, por ejemplo, pero es que este es de fluencia y estamos mirando el de corte. Podríamos, el más cercano por aquí sería, esto es una aleación de hierro. Está en 240 megapascales. ¿Sí? Aquí pueden ver. 240 megapascales y a nosotros nos dio 250 y algo, ¿sí? ¿Sí se ve? 250 y algo fue que me dijo. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces miren, muchachos, que los datos que nos dieron son coherentes, aún con datos inventados, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta y tengan un concepto de lo que estamos viendo, ¿no? Que quede claridad en esos conceptos. Preguntas. Entonces, en los libros de mecánica de materiales están estas tablas de propiedades dependiendo del material, ¿sí? Y nosotros pues las podemos verificar. ¿Qué preguntas tienen? ¿Ninguna? Vamos a ver unos ejercicios acá. Yo les voy a dejar unos ejercicios porque es bueno que ustedes hagan ejercicios toda la semana, porque si no hacen ejercicios no aprenden. Mira, aquí muestra, este es un ejemplo de un ensamble, ¿sí? Dos platinas y aquí está el pasador, ¿no? Aquí se generaría la falla por corte. Este es otro ensamble. Y el libro está explicando los conceptos, ¿sí? De conexiones y cómo son los esfuerzos en las conexiones. Observen bien este detalle. Quiero que observen bien acá lo que está ocurriendo aquí. En este detalle muestra cómo este esfuerzo que está acá genera una zona aquí. Esa zona es la zona proyectada. Cuando ustedes calculen el área acá, de este pedacito que está acá, es la zona proyectada. Entonces, vamos a mirar bien en detalle esta partecita para que me entiendan bien cómo se trabaja aquí a nivel de este hueco que están analizando aquí. Vamos a capturar el pantallazo. Y vamos a analizar.
¿Están viendo la imagen? ¿Sí están viendo la imagen? No. Sí, profe. Bueno, entonces quiero que detallen bien esta partecita para que dicen bien acá. Miren acá. Están analizando qué le va a suceder a esta parte. Entonces, muchachos, mire, cuando pensemos en esta platina, ¿sí? En esa platina, piensen en que, a ver, pues voy a tratar de hacer como un ensayo aquí. Entonces, mire, les voy a proyectar aquí en mi pantalla el concepto que les quiero explicar. Estamos hablando de algo como esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos una platita, esto está simulando la platina, y aquí tenemos un agujero, ¿sí? Entonces, y aquí este sería el pasador. Entonces, lo que vamos a analizar o estudiar es qué está pasando aquí. Observen, si yo empiezo a aplicarle carga, ¿sí? Aquí empieza a aplastarse esta zona. Observen que esta zona aquí superior se empieza a aplastar. ¿Sí lo ven? Entonces, voy a mostrar aquí. Esta zona de acá, esta zona de acá se va a empezar a aplastar. ¿Sí me están viendo el papel? ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, Entonces, lo que va a ocurrir, si yo empiezo a aplicarle carga acá, entonces lo que va a ocurrir es el material empieza a fluir, ¿sí? Y le voy a aplicar más carga, ¿sí? Hasta que finalmente se rompe. Miren lo que le pasó. Entonces hubo rotura por aquí, ¿sí? Entonces, hubo rotura en esta zona, hubo rotura acá y hubo aplastamiento en la zona superior. Aquí esta zona de acá, esta zona aquí superior se aplastó. ¿Qué están tratando de explicar en el ejercicio del libro? Están tratando de explicar cómo esta zona se aplasta, la zona de aplastamiento, ¿sí? No esta ni esta, sino la zona de aplastamiento. Entonces, para calcular, entonces lo que ellos están hablando aquí en este momento, están hablando de esta zona. Están hablando de este pedacito. ¿De qué le está ocurriendo aquí? Que es toda esta zona. Entonces, muchachos, en ese caso es un esfuerzo. Entonces, el esfuerzo se calcula como la fuerza actuante F. ¿Sí? En este caso, esta fuerza F es la F relativa P, que está aquí. Entonces, en este caso sería fuerza sobre el área, pero en este caso es esta área proyectada, muchachos. ¿Me entienden? Es esta área proyectada. ¿Cuánto vale el área proyectada? Sobre el área proyectada. Entonces sería fuerza sobre área proyectada. ¿Y cuánto vale esa área proyectada de acuerdo a esos datos? Necesito que participe. deporte, ¿Cuánto? deporte. Perfecto. Entonces aquí sería sobre D por C. Listo. Muchachos, yo creo que por ahí está bien. Van a coger el libro de BIR y van a hacer los siguientes ejercicios. Van a analizar, pueden revisar estos ejercicios hechos, van a hacer lo siguiente. Van a revisar este ejercicio que ya está hecho y a plantear preguntas en la próxima clase, dependiendo de eso que está ahí. Van a analizar este ejercicio que está hecho, ¿sí? El problema 1.1 del libro de BIR, y lo van a analizar y lo van a revisar todos los conceptos. Si algo no entendieron, traigan preguntas, pero necesito que lo hagan, ¿sí? que lo desarrollen. Y luego van a intentar hacer por cada uno de ustedes, ¿sí? Por cuenta propia, van a hacer el 1.7, por lo menos, ¿sí? El 1.7, empiezan por hacer un análisis estático, ¿sí?
a hacer el ejercicio 1.8. Entonces tomen nota. Ejercicio 1.7, ejercicio 1.8. Este ejercicio es bueno que lo hagan. Esto es una armadura. ¿Sí? Es un marco, perdón. El ejercicio 1.11. 1.11. El ejercicio 1.18. 18. Y a ver. Con que hagan eso está más que bien. Pero por lo menos hagan las cosas. Y van a traer dudas para la próxima clase. Si algo no les quedó claro, pregunten. Entonces necesito que estos ejercicios me los hagan a conciencia, por favor. No tienen que entregarlo ni nada de eso, solamente es que lo hagan y hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio de comparar, de hacer cálculos, de verificar con lo que hemos visto en la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces está bien por hoy. Que tengan un feliz día. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.